Estoy aquí con Yao. Yao lo he conocido aquí en un pequeño pueblo de Dindefelo. Bueno, me llamo Yao, soy de Dindefelo, soy un guía profesional en Senegal, he nacido aquí y luego he estudiado turismo, tengo 26 años, así que estoy aquí con mi amigo, la tortilla viajera, así que nos hemos encontrado aquí, como que yo hablo castellano un poquito, así que hemos pensado hacer un pequeño vídeo para explicaros sobre todo la vida local y la vida en España, que no es fácil. ¿Cómo es que hablas español? ¿Porque fuiste a España o porque aprendiste aquí? No, primero empezó aquí, porque tenemos la cascada cerca, así que poco a poco, como que aquí los niños están acostumbrados de coger los turistas a mano para ir a la cascada, acompañar. Pero de pequeño, no esperaba dinero, sobre todo esperaba el regalo. Así que de ahí, una familia me acogí. Así que, Nanca Nanca, después del bachillerato, fui a estudiar el turismo en exterior. Así que de ahí he preferido volver aquí a trabajar, a emprender. Porque si estás en tu pueblo, si estás en tu zona, estás en tu tierra, ahí si tienes oportunidades puedes ayudar a muchas personas, ya sabes. Así que ya os conto. Aquí muchos chavales quieren ir a España, quieren coger la patera para ir a España. Esto no es una buena opción, primero. Así que muchos de ellos mueren a través del mar, no llegan. Y también estos chavales que cogen estas barcas piensan que una vez en Europa el dinero se coge ahí, al suelo. Esto no suele ser verdad, ¿sabes? Así que la gente que estaban ahí pensamos que han ganado mucho porque si están aquí ya pensamos que tienen un buen trabajo o tienen algo de lujo, pero no suele ser un verdadero, ¿sabes? Así que España y aquí la vida es muy distinto, muy ¿Qué distinto. crees que piensa la gente que quiere ir a España y se embarca en una patera incluso jugándose la vida? ¿Qué crees que ellos piensan que van a encontrar cuando lleguen a España? Bueno, ellos piensan que van a ganar mucho dinero, que van a llegar justo y cogen ahí el dinero al suelo o encuentran directamente trabajo. Pero esto no es la verdad, ¿eh? Lo que pasa en verdad cuando llegan, ¿qué es? Cuando llegan, muchos de ellos no llegan. Mm. Primero, Primero hay que llegar. primero hay que llegar. Mm. Una vez ahí, tienes que estudiar. Porque los chavales aquí, no todo el mundo que pueden hacer una frase en castellano. Así que te cogen y estudias primero. Ahí pierdes tiempo. Y luego, si tienes suerte, ¿eh? Si tienes suerte. O si no, te llevan a unas mafias que están ahí cerquita de la playa, que cogen la gente, que le engañan. Por ejemplo, te dan un droga, te dan algo, lo vendes y ahí trabajas para ellos. Si no te pagan, solo te pagan la comida y donde duermes. Tampoco tienes un buen dormitorio, ¿sabes? Así que esto no es bueno, no es bueno. Todo el mundo tiene que quedar en su tierra a emprender. Por ejemplo, crear empleos aquí, formándose, hacer cosas nuevas para ver si podemos desarrollar nuestra tierra. Esto es lo más importante. Como yo, en España, en Europa en general no me gusta tanto, ¿eh? No me ha gustado. Porque ahí la vida es muy distinto. La vida, tu vida tal, la ruta, tú sigues tu camino, yo sigo mi camino. Nos saludamos. Aquí la vida local, si encontras con alguien, saludáis, bueno, hacéis preguntas de todos lados, no hay prisa, no, la prisa no nos mata aquí, estamos aquí felices, hacemos lo que queremos, vivimos con nuestra familia
ves tu padre de vez en cuando, que no sea mucho, pero una semana al mes o 2 semanas al mes, si estás trabajando. Si no estás trabajando, estás todo el rato con ellos, Con la familia. con la familia. Si tienes trabajo, si tienes suerte de tener trabajo en tu localidad, ahí estarás con tu familia, estarás con los amigos y todo. Pero contrario en España, ahí tienes que alquilar un piso, tienes que ir de vez en cuando, cada semana, pues bueno, ver la familia, esto no es suficiente, una noche o, ¿sabes? Así que esto, los chavales que quieren coger la patera, os lo digo, bueno, intentamos emprender aquí, crear nuestros empleos, así que la vida sigue delante. Antes de ir a España tenías muchas ganas de ir y supongo que tenías una imagen que cuando llegaste allí te cambió, ¿no? Sí, bueno, ¿Tú esto qué también, imagen tenías? esto también la gente lo piensa, ¿eh? Todo el mundo piensa iguales, Sí, ¿sabes? Una vez ahí tendrás otra mentalidad. claro. Aquí tenemos, bueno, la gente tiene la mentalidad de llegar ahí, bueno, hacer una buena vida, hacer muchas cosas, pero una vez ahí vas en tu mentalidad, dice que, bueno, no debe ser lo que pensaba. Tú no tuviste que coger patera, tú tuviste la suerte de que conociste a alguien que te invitó a ir a Sí, que España, me ¿no? invitó a ir a España tranquilamente, sin problemas. Así que ya una invitación puedes ir tranquilamente, sin problema. Es que la invitación también a veces es un poco complicado, porque la familia tiene que tener un poco de medio, ¿sabes? Para que una vez ahí no vas a la calle pedir o dormir a la calle. Así que Claro. también eso es lo Te más tienen que importante. alojar y... Eso, te tienen que alojar, te tienen que dar ropa, que tienen que cuidar. Mm, Cuidar es querer decir, te llevas a la casa de salud, bueno, al hospital si estás enfermo, que claro. tienen estos medios, ¿sabes? ¿Y estuviste en España cuánto tiempo? Bueno, durante como 3 años, como mucho. Así que, bueno, solo para estudiar también, Mm. porque sí, tu sueño es estudiar, Mm. así que vas a estudiar y luego vuelves. ¿Y qué Y yo, estudiaste? el turismo, sigo el turismo ¿En qué lugar? en Tona. Pasado un tiempo allí en España, Ujú. ¿tú preferías quedarte allí o venir aquí? No, yo prefiero aquí, sí, Mm, aquí. Siempre, siempre, sí. Siempre, a mí no me gusta la vida. Bueno, me gusta porque la vida, mm, pero no me gusta vivir ahí, claro. decimos. No me gusta vivir ahí, sí, de verdad. Sí, Aquí es sí. más tranquilo Aquí más y... tranquilo, muy a gusto. Estás enfrente, no hay contaminación, por ejemplo. Mm, Aunque hago rutas por Senegal, todo Senegal, dentro de Senegal hay contaminaciones. Pero si la ruta dura, son un mes, pero un mes cada grupo como 10 días, 12 días, 15 días, 2 meses o 2 meses y pico. Y luego vuelves aquí otra vez. mm, Aquí quedarás 2 semanas, una semana o 2 semanas, depende de tu clientela, ¿sabes? Así que si tienes muchos clientes, aquí también estoy formando chavales, hay mm. que saberlo también. Porque siempre digo que los chavales no hay que coger la patera. Para evitar esto, ¿Qué es lo que tienen que hacer? para evitar esto es empezar poco a poco trabajando. Así que cuando llego aquí con un grupo, siempre voy con un chaval, Y con un chico. estudiando. Están estudiando poco a poco. Ahí van a aprender el español porque es más fácil aprender así. Hablando con la Hablando gente. con la gente es más fácil. Así que de ahí también ellos van a coger poco a poco. Y poco a poco van a acostumbrarse a estar con la gente, a explicar algunas cosas. Respecto a España, cuando llega la gente allí, ¿tienes idea de qué ayuda reciben? Si reciben alguna ayuda o no. Bueno, en España solo creo que la Cruz Roja. La Cruz Roja, Mm, la mayoría están con la Cruz Roja primero y luego poco a poco les van a buscar un poquito de trabajo, Les pero ayudan, en la sí, Cruz Roja les ayudan a encontrar trabajo y exacto. a entrar ahí en el sistema, ¿no? En el sistema, sí. Pero para tener papeles tienen un montón de problemas, ¿eh?
Sí, Claro, sí. porque eso es otra, que para trabajar necesitas tener papeles. Sí, Y tú cuando llegas no tienes no papeles. tiene papeles, no tiene Entonces la no puedes identificación, trabajar. no puedes Si no trabajar, puedes trabajar, no puedes ganar dinero. Si no, no tienes dinero, no puedes volver, no puedes comer. no puedes. Y eso es muy importante, no puedes Sí, volver. Aunque eso, quieras, no puedes. exactamente. Sí. Por eso hay muchos ahí que llegan y que quedan ahí como 10 años o más Mm, para volver, porque no tienen los papeles. ya. Sí, Y esto. en España, ¿qué diferencias has visto en comparación? En comparación, cosas del directo. Diferencias entre España y aquí en Senegal. ¿Qué diferencias hay? Bueno, la diferencia es que en España Hace más frío. más frío primero y luego si no estás acostumbrado de algunas cosas, la manera de vivir de ahí y aquí son muy distintos, muy diferentes, La muy manera de diferentes, vivir. sí, sí. El tiempo sobre todo, Ya. sí, sí, sí. En España, ¿cómo el precio de las cosas comparado con aquí? ¿Es más caro o más Sí, barato? más caro, más caro, Más caro. más caro, sí, 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 sí. Pero comparado a la gente que vive aquí, dicen siempre que los precios aquí también son caros, pero Ya. no, nunca han salido. Ya. También, sí. Cuando Eso, salen se dan cuenta que es más sí se caro dan allí. cuenta que es más caro, sí, sí, sí. Y en España se gana más dinero que aquí. Sí, 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 Se- se gana más, sí, sí. Aquí, aquí bueno, aquí cuando te emplean, cobras, pero solo para sobrevivir. El problema es que en España para poder ganar dinero tienes que tener papeles, si no tienes papeles no puedes trabajar Mm, y luego también el precio de las cosas es más caro sí, y luego lo que creo que deben saber es que cuando llega a final de mes, mm, como tienes que pagar casa, tienes mm. que pagar luz, agua y comida, te queda poco. Eso también. Aquí, por ejemplo, si tienes tu propio terreno, si haces una cabaña con paja, Mm, una cabaña local, decimos, mm, así que no tienes que alquilar una casa. claro, Pero en contrario, la gente que hace la inmigración para ir a las ciudades, para trabajar, esto se llama exod rural. Así que la gente suelen dejar el pueblo para ir a la ciudad, ya, para a buscar Dakar. trabajo. Sí, a Dakar, Burques o las ciudades muy grandes. Mm, Pero ellos, una vez ahí, tienen que alquilar una cabaña, que sea menos o mucho. mm. Así que comparten con la gente de su localidad, ahí cada uno paga un poquito. Y a partir de ahí, lo que ganan, envían a la familia para que compran arroz y algunas cosas. ¿Qué es lo que más te ha gustado de España? Bueno, los lugares, si visitas, por ejemplo, Viajar si por España y visitar viajar por cosas, ¿no? España, visitar cosas y también saber la cultura española, ¿sabes? Es Mm, todo lo más importante. mm, Así que si quieres ya dos culturas diferentes, ahí puedes hacer la comparación, claro. ¿sabes? Ahí también ya tendrás muchas ideas para hablar, ¿sabes? Sí. Sí. ¿Te has visto en alguna situación allí como en racismo, que notes que Bueno, tengas sí. problemas por gente que no quiera sociabilizar contigo? O no sé. Sí, bueno, ¿Te has notado algo rechazado en algún momento? bueno, sobre todo en todos los lugares, en África también hay, Mm, ¿eh? Sí, en todos los lugares, en todos los países hay. El mm, racismo existe sí, en todos los lugares, sí, sí, sí. Ya verás que hay gente que no quiere sentarse contigo, o hay gente que no quiere conversarse contigo, pero no, esto es la vida, esto ya. es su vida. Esto, sí, por ejemplo, yo prefiero esto, ya está, es mi vida. Mm. Sí, a En mí- general, bien, bien, bien. bien. Lo que no me gusta en Europa es vivir. Vivir no me gusta tanto, ¿eh? Ya. De visita De sí. visitar, sí. Visitarlo, estar un tiempo, sí. Luego volver. Porque es muy difícil, ¿sabes? Mm, Hay gente que se quejan de estar aquí, ¿sabes? Tal, 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 que no quieren estar aquí, decimos. Que quieren ir sí o sí. Porque aquí no hay muchas empresas para que ya. trabajan, ¿sabes? Eso.
Entonces lo que tú recomiendas es que emprendan Sí, 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 sí. Emprendan su negocio, sus su propio negocios. negocio, desde lo que sea, ¿no? Exactamente. Pero para emprender hay que estudiar, Hay que hay que estudiar. hacer la formación. Hay que hacer la formación. Mm. Esto también la gente tiene un problema, ¿eh? ¿No quieren estudiar? No, quieren estudiar, pero hay familias que no pueden pagar los estudios de su Porque niño. aquí hay que pagar el estudio, ¿eh? Exactamente. La formación hay que pagarla, hay que pagar esto, hay que pagar eso. Mm. Sí. Por esto estoy escribiendo un proyecto sobre todo solidario en pueblo. A ver si voy a encontrar al futuro un ONG o gente motivados para ayudar, ¿sabes? Para Así ayudar que por ejemplo, quizá a la localidad, a sí, enseñar, ¿no? a enseñar o financiar estos estudios a Mm. los chavales, a las familias, porque aquí vivimos, es una localidad, somos muchos, pero nos conocemos casi Mm. todos, ¿sabes? Todos los chavales, todos los chavales se conocen. Aquí sabemos exactamente, esta familia no quieren, esta sí que tienen un poquito, tienen alguien que está trabajando, por ejemplo, al ayuntamiento, que está trabajando a una empresa, esto lo sabemos, Mm. ¿sabes? Así que tampoco hay que hacer una visita del pueblo para decir que, bueno, hacer preguntas, decir que no. Nosotros mismos sabemos, sí, Claro. sí, sí. Por eso yo he estudiado el turismo, estoy guía, pero estoy guía no solo para cobrar, estoy guía para ayudar a la gente, porque yo he visto, haciendo de guía, ahí sale mucho más oportunidades de ayudar. Mm. Por eso a mí me gusta mucho el trabajo de guía. Aunque tengo 26 años, soy muy joven, pero bueno, poco a poco si estudias, si haces las formaciones, así que ya tendrás una mente muy abierta, ¿Y ¿sabes? qué se podría hacer para ayudar? Ahora mismo se me ocurre, aparte de la escuela que hay, Ujú. o que vengan quizá profesores voluntarios para enseñar, eso Sí, estaría bien. Y sí. entonces que los alumnos no tuvieran que pagar, sino que los profesores sean voluntarios, eso estaría bien. Sí, esto también, ¿Existe ya? bueno, esto no existe tanto aquí. La gente, por ejemplo, los guías que están aquí traen cositas, pero estos nos gustaría también, ¿sabes? Así que, por ejemplo, yo en mis rutas, Mm. siempre si hablo con alguien, digo que siempre si tienes la voluntad de quedarse más tiempo, ayudar a la localidad, eres la bienvenida, ¿sabes? Mm. Así que también esto nos ayudará mucho. Si hay voluntarios, profesores voluntarios que nos dan clases a estos chavales, que sea la electricidad, que sea de médico, el primero socorrismo. Así que esto también nos gustaría mucho Aprender, claro. aprender, ¿sabes? Así que si vives en esta aldea, tenemos una apuesta, una casa de salud, tampoco tenemos muchos medicamentos. Mm. Así que la mayoría parte nos vienen de fuera. Por ejemplo, si yo tengo clientes que van a venir, digo que bueno, si podéis traer un poco de medicamentos, Mm. que nos traigan medicamentos para apoyar a la casa de salud, ¿sabes? Esto también, los ONG que quieren venir o las personas que están listos para ayudar son siempre los bienvenidos. ¿Qué lugares conociste de España, eh? Bueno, Valencia, tampoco he hecho muchos tours, ¿sabes? Córdoba, por ahí. Ah, Córdoba Sí, también. sí. Estoy ahí para estudiar y no he movido mucho. Y cuando estás allí, ¿qué es lo que más echas de menos de aquí? De aquí en la vida en común. Bueno, sobre todo, estar con la familia, eh, ir aquí, venir aquí, bueno, estar con la gente, ya me ves cuando estoy fuera, toda la gente quiere hablar conmigo, ¿sabes? Así que cada uno me habla, esto lo voy a estar Eso aquí. sí, aquí, sí. Y allí, no. Ahí, bueno, ahí Allí sobre todo la te comida. sientes más solo.
No, allí. no, ahí también, bueno, ahí también si estás con la gente que lo conoces, Mm, ahí no vas a apetecer, bueno, decir que bueno, yo quiero volver, quiero regresar, ya aquí tengo ganas de esto no. Si está con la gente ahí, hablar. Aquí, bueno, en España sobre todo, si no puedes hablar la lengua, esto es más difícil. Si estás solito, ahí tendrás ganas de volver. mm, Estás pensando la vida de aquí, decir que bueno, yo ahí estuve haciendo esto, estuve hablando con la gente, hablo, aquí no hago nada, aquí no hago nada. Pero mm. eso, Muy bien. sí. Pues muchas gracias por ofrecerme esta entrevista. Gracias a ti, Un honor. hombre. Ayaraba, Ayaraba, sí, Ayarama. sí, sí. Ayarama Bui. Ayaraba, güey, sí. Don't take my horse to the old town road. Ride till I can't